Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que Él lo hará. Disfruta la clase. Voy a refrescar. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo número 18. No se olvide, hermano, de mantener su relación con el Señor. No se olvide de leer la Biblia, como les dije, todos los días. Pasar ese tiempo con Dios todos los días. Leer 2, 3 capítulos todos los días. Sacar ese tiempo con Dios, como le dije. Si usted no es de los que lee la Biblia salteado, empiece en el Evangelio de Juan. Si ya usted tiene una orden sistemática, libro por libro, sígalo haciendo. Pero trate de sacar tiempo para estar con el Señor. Acuérdese, de eso consiste. Él nos salva para tener primeramente comunión, y esa comunión es con su Hijo Jesucristo. Así que no nos olvidemos de eso. Dios no nos salva así y ya nos deja, no. Él quiere que tengamos comunión con Él. Esa comunión que estaba en el principio con el primer hombre, Adán, que se rompió, ahora en Jesucristo, el segundo hombre, es restaurada. Por eso cuando una persona viene a Cristo, ahora tiene acceso al trono de la gracia, y Dios quiere que tengamos una relación con Él. Así que no nos olvidemos eso. Siempre se lo voy a estar recordando, de mantener una relación con el Señor, que es lo más importante, porque de eso depende todo lo demás. Todo lo demás depende de, si mi relación con Dios va bien, todo automáticamente Dios me va a dar sabiduría en lo que tengo que hacer, en ganar las almas, en obedecer a Dios. Todo tiene que ver con mi relación con Él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. El tema que vamos a empezar hoy, te puedo apuntar, la doctrina de Dios. Vamos a ver unas cuantas palabras, definiciones, para que usted pueda ir. Porque hay palabras que usted se va a encontrar en la Biblia, que a lo mejor usted no está familiarizada. Y también esta palabra Dios, porque es como que se oye tan... Todo el mundo usa la palabra Dios, ¿no? Y escuchamos, pues yo creo en Dios. Y todo el mundo dice que cree en Dios, y hay gente, pues, otros que dicen que son ateos, pues dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero todo el mundo, yo creo en Dios. Dios, pero ¿qué Dios? ¿Qué significa esa palabra Dios? Es la palabra más mencionada en la Biblia, Dios con D mayúscula. Porque también la Biblia habla de Dios, Dios con minúscula. Pero Dios con mayúscula, que es esa palabra es la más mencionada en la Biblia. Pero ¿qué significa la palabra Dios? Vamos a ver aquí, teniendo como base texto, Juan capítulo 1, versículo número 18. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? A Dios nadie le vio que jamás. ¿Por qué, hermano? Porque el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, es espíritu. Por ejemplo, ahora mismo ese aire está soplando. Yo no lo veo, pero lo puedo sentir. La palabra espíritu también es puesto como viento. Vuelvo y le explico y le repito, Dios, para darnos enseñanzas espirituales, siempre utiliza ejemplos terrenales. ¿Cómo yo puedo comprender lo que es un espíritu si yo no lo veo? En sí, la palabra espíritu está en la esfera espiritual, en el área espiritual, en el cual no puede ser visto con estos ojos.
sea, lo espiritual es algo que no se puede percibir con los ojos, porque es algo espiritual. Es algo que no es de este mundo, de la materia. Entonces el Señor, para darnos a entender lo que es un espíritu, los traductores usan también la palabra viento. Yo no veo el viento, pero sé que existe porque lo puedo sentir. Ahora mismo están estos ventiladores prendidos en la parte de atrás y yo puedo sentir el viento detrás de mí. O sea, yo no puedo decir el viento no existe porque no lo veo. No lo veo, pero puedo sentirlo. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, el Dios de la Biblia es un espíritu, no lo vemos, pero Él se puede dejar sentir. Él hace cosas. Ahora bien, ¿cómo podemos definir el nombre Dios? Y al definir este nombre Dios, nos vamos a dar a entender por qué la Biblia dice no tomar el nombre de Jehová tu Dios. ¿En qué? ¿Por qué? Porque en la definición de Dios nos podemos dar cuenta de que no se puede tomar ese nombre a la ligera. En la definición nos daremos cuenta de por qué el Dios de la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque mire, ¿qué significa? ¿Cómo podemos definir la palabra Dios? Dios significa un ser supremo. Y supremo quiere decir que posee una cualidad muy alto grado y que no existe nadie como Él. Eso es lo que significa la palabra Dios, un ser supremo. Así que podemos entonces interpretar este versículo cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, podemos decir, al ser supremo de alto grado, nadie le vio jamás. Entonces, cuando usted lea la palabra Dios en la Biblia, usted tiene que pensar en un ser que supremo. Por eso dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no tomarás el nombre del ser supremo, como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ese nombre, hermano, posee un alto grado y que no existe nadie como Él. En esta clase vamos a ver los nombres de Dios y así vemos el nombre Jehová. Y ese nombre también envuelve un significado muy grande que significa el que existe por sí mismo. En Él no hay eternidad, no hay principio ni fin, alfa y omega. De eso vamos a verlo más adelante. Pero entonces podemos definir el nombre Dios como un ser supremo, que quiere decir de alta calidad, de alto grado y que no existe nadie como Él. Creemos que hay un Dios y solamente uno, el verdadero y viviente Dios. Ahora, todo el mundo dice que cree en Dios. La pregunta que yo a veces le hago a la persona, ¿en cuál Dios es que tú crees? Porque la gente dice, bueno, una vez estaba hablando con alguien, dice, no, en el Dios que tú crees. Digo yo, no, espérate, es que el Dios que yo creo es el Dios de la Biblia. Pues todo el mundo cree en un Dios, pero de su imaginación. Y a veces me gusta preguntarle a la gente cuando le hablo de Cristo y eso, le digo yo, ok, ¿tú conoces a Dios? Entonces ese Dios, oh sí, ok, ese Dios, ¿qué te dice para ir? ¿Qué tú debes de hacer para ir al cielo? O bueno, tengo que portarme bien. Ah, pues mira, no tenemos el mismo Dios. Déjame mostrarte cuál es el verdadero Dios. Usted se da cuenta, no piense que porque la gente dice yo creo en Dios, están creyendo en el verdadero ser supremo Dios. Porque el verdadero ser supremo es el Dios de la Biblia. Entonces, porque la Biblia dice, los demonios creen. Mire, y déjenme decirle esto. Los demonios creen, Señor los reprenda, los demonios creen en Dios más que usted y que yo. ¿Sabe por qué? Porque lo han visto. Él los creó. Esos demonios eran ángeles que no guardaron su dignidad. Y juntamente con Lucero, con Satanás, se rebelaron en contra de Dios. Y Lucero, que tomó el título de Satanás, que significa el contrario de Dios, y tomó el nombre diablo, que significa acusador, al tomar esos títulos, estos ángeles, estos mensajeros,
que no guardaron su dignidad, que siguieron al lucero, entonces fueron destituidos del cielo y tomaron el nombre o el título de demonios, que significan destructores, huestes espirituales de maldad, que andan en las regiones celestes. Hay algunos que son tan tremendos que ya están en prisión de oscuridad en el infierno para ser reservados en el día del juicio. Pero hay otros que están sueltos todavía. Y esos, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Oh, muy bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos han visto al Creador. ¿Se recuerdan cuando Jesús, recuérdense, como los demonios, Señor los reprenda, son espíritus, y un espíritu es algo que no se ve, ellos toman posesión de animales o de personas. Y recuérdense cuando Jesús estaba aquí, que estaba en la tierra de Judea, que le dijeron, ¿qué vienes a atormentarnos a nosotros, hijo de Dios? Y él decía, calla y enmudece. ¿Por qué? Porque lo conocían, estaba en el principio. Ellos saben quién era ese que estaba allí encarnado. Entonces, esto de decir que yo creo en Dios, mire, los demonios también creen. ¿Por qué? Porque lo han visto cara a cara. Y cuando Santiago, si usted lee la epístola de Santiago, está hablando de la demostración de la demostración verdadera de yo creo en ese ser supremo, se muestra con mis obras. Porque todo el mundo dice que cree en Dios. Pero ¿cuál es la evidencia que una persona le ha creído al Dios de la Biblia? Por su fruto los conoceréis. Así que, hermanos, no nos olvidemos, la palabra Dios significa ¿qué? Ser supremo, que posee un alto grado y que no existe nadie como Él. Hermano, por eso dice la Biblia que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso cuando Lucero, hijo de la mañana, vino a su corazón y él quiso hacer un trono semejante al del Altísimo, el Señor le dijo, no papá, aquí no, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque el único ser supremo es Él y que no existe nadie más como Él. Entonces, hay un Dios verdadero, viviente, es un espíritu inteligente e infinito, el hacedor y gobernador supremo del cielo y de la tierra, inexpresablemente glorioso en santidad, digno de todo honor, amor y de toda confianza posible. Creemos en una unidad de la deidad. O sea, ¿qué significa esa palabra deidad? Usted lo va a leer eso en la Biblia, en el libro de Romanos, habla de la palabra deidad, en el libro de Colosenses habla de deidad. Y cada vez que usted ve esa palabra deidad, así como definí el nombre Dios, que significa ser supremo, la palabra deidad significa un ser sobrenatural al cual se le rinde culto. Si cuando usted esté leyendo la Biblia y usted lee esa palabra deidad, significa un ser sobrenatural. Por eso creemos que este maravilloso Dios se manifiesta en tres personas. No son tres dioses, es uno, manifestado en tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres tuvieron en el principio en la creación. De eso vamos a verlo más adelante. Pues entonces es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en perfecta divina, ejecutando oficios distintos, pero anónimos en la gran obra de la redención. Es un misterio. El apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio. Dios manifestado en carne, en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios. Por eso ya lo vimos también en los versículos que vimos, en donde el mismo Pedro le dijo a Ananías, cuando él mintió acerca de cuando sustrajo de lo que había vendido, entonces cuando lo trajeron a pie de los apóstoles, solamente trajo una parte y le dijo, ¿por qué has mentido? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Entonces, ¿a cuánto le estoy mintiendo? Entonces, es una misma cosa, es un misterio. Y eso vamos a verlo más adelante acerca de la deidad, o sea,
sobre ese ser sobrenatural, el cual puede ser conocido. Ahora, ese maravilloso Dios, hermano, puede ser conocido. No es algo místico que no puede ser alcanzado. No, se puede conocer. ¿Cómo puedo yo conocer? Bueno, primero, yo sé que hay un Dios por las cosas creadas. Yo no puedo tener aquí esta Biblia, vamos a poner un libro de ciencia que tiene fotos, tiene colores, tiene esto, tiene aquello, y yo decir que ese libro, las letras cayeron solas, los colores se pegaron allí, las figuras se pegaron allí. No, tuvo que haber un ser inteligente que pudo haber hecho eso, porque no se pudo haber hecho sola. Ahora imagínense, si no creemos que esto se hizo solo o esto se hizo solo, ahora imagínense cómo creo yo en la tontería de que un perfecto mundo como el que tenemos fue creado solo. Como que un estallido hubo, y ese estallido hizo que se formaran el ADN, que las plantas, los animales, el ser humano, y que cada persona tiene un ADN distinto y tiene huellas dactilares diferentes, no todo el mundo tiene la misma, etcétera, etcétera. Uno dice, o sea, qué estallido tan perfecto, pero que sabemos que cuando hay una explosión es un caos, un desorden. Entonces, si uno se pone a ver todas esas cosas, pues verdaderamente hay un ser supremo. Charles Darwin, que fue el que postuló sobre la teoría de la evolución, hermano, este hombre no era ni un biólogo, él no era ni un doctor. Este hombre es un filósofo que utilizó las palabras para hablar sobre este asunto, y como las palabras usted las puede manipular y etcétera, pues usted puede decir un sinnúmero de cosas, pero el hombre no era ni un biólogo, no era ni un científico, él era un filósofo solamente. Entonces las personas han creído en un individuo que ni siquiera tenía ningún tipo de enseñanza o educación en biología. El hombre lo que era un filósofo. Entonces la gente cree en esta tontera de que venimos de un renacuajo. Bueno, vendrán ellos, pero yo no vino de ningún renacuajo. Que venimos del mono, vendrán ellos del mono, yo no vengo de ningún mono o chango, no, yo vine de un Dios, un ser supremo, ¿verdad? Que es de alto grado, que no hay nadie que existe como él, el cual me creó del polvo de la tierra, y hay evidencias que muestran que verdaderamente que vinimos del polvo de la tierra, primero en el día de la muerte. Polvo eres, al polvo volverás. Pero otra cosa más que nos damos cuenta de que fuimos creados del polvo de la tierra, y es cómo caen los productos naturales en el cuerpo. ¿Tienen efectos secundarios? ¿Por qué? Porque los productos naturales vienen ¿de dónde? Pues de la tierra. ¿Y nosotros fuimos creados de dónde? Pues de la tierra. Pues ¿qué hace? Hay compatibilidad. Por eso pues el fármaco químico, etcétera, siempre dicen tienen sus efectos ¿qué? Secundarios, ¿cierto o no? Usted se toma el Lipitor, que para el colesterol, pero le daña la cuestión del cartílago de aquí. Que si toma aquello, pues le va dañando otro lado de los riñones. Que si daña esto para aquello, Pero sin embargo, una persona lleva una vida de alimentación sana, con cosas naturales, porque la medicina natural es preventiva. Y hoy en día que estamos viviendo en un mundo en donde todos los alimentos, mire, la industria farmacéutica y la industria de la comida son primos hermanos, van de la mano. ¿Okay? Tanta diabetes y tantas cosas que hay, tanto carbohidrato y tantas cosas que le echan, que es lo que está matando a uno a la gente, y luego te dan lo de la pastilla, y cuando tú vas y te subes, te voy a dar entonces la insulina y te voy a dar esto por allá, pero no te hablan del hígado, que hay que limpiarlo, que con magnesio, la clorofila, todo eso te ayuda, pues nadie de eso lo dice, pero todo eso ayuda al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo vino del polvo de la tierra y todas esas cosas vienen del polvo de la tierra. Entonces hay una evidencia aún científica de que verdaderamente lo que dice la Biblia es cierto. Pero vamos a seguir viendo aquí. La existencia de Dios. Bueno, ¿qué cosa vamos a ver aquí? Si quiere apúntalo, vamos a ver una introducción. Vamos a hablar de la existencia de Dios. Ya le di un la en cuanto a eso. La existencia de Dios. ¿Quiere apúntelo? Vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios.
Vamos a hablar del conociendo a Dios. Él no es un ser místico, o sea, que es un ser que puede ser conocido. Dios es manifestado en 3 personas. Luego vamos a ver eso en el libro de Efesios, capítulo 1. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios hablan de la obra de ese gran Dios manifestado en 3 personas. Dios tiene sus atributos. Atributos son las cualidades que tiene una persona. Él es una persona pero divina, pero Él tiene cualidades o atributos. Y también vamos a hablar, Dios tiene diferentes nombres. Vamos a poner que usted escriba ahí rápido, unos minutos. Que Dios tiene diferentes nombres. Quiere tomarle una foto, como usted quiera ahí, para rapidez, como quiera, alguna vez se le toman fotos. Pero quiero que usted lo escriba para que pueda repasar en sus notas y aprender. Y último, vamos a ver la manifestación o revelación de Dios al hombre. Mire cómo dice nuevamente en San Juan 1:18, tocando un poquito sobre este asunto de la manifestación de Dios al hombre. Juan 1:18, ¿están ahí, hermano? Ok, mire cómo dice. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué nadie le vio? Porque Él es un espíritu. O sea, vuelvo y le digo, Dios, sabemos que hay un arquitecto, sabemos que hay un creador por las cosas que hay hechas. No puede haber un reloj si no hay un relojero. Un reloj no se puede crear por sí solo. Esa máquina que se mueve y da el tiempo, los segundos, los minutos y la hora, no se puede hacer por sí solo. Sabemos que si hay un reloj, tiene que haber un relojero. Igualmente, si hay una creación, pues tiene que haber un creador. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y Dios, su poder, se ha manifestado por medio de la creación. Imagínense, la Biblia dice que el mundo está creado, la tierra está creada sobre la nada. Los científicos le llaman que está sobre un eje. Le llaman los científicos. Pero imagínense, hermano, cómo la tierra se mantiene en su órbita y no anda corriendo para arriba y para abajo y nosotros no nos caemos, podemos respirar bien, etcétera. Está en lo que en la ciencia le llaman movimiento de rotación y traslación. Algo tan maravilloso este mundo. Y en sí, mire, yo estuve viendo un documental y esa atmósfera, eso que rodea la tierra, protege a esta tierra de ciertas estrellas que van a la velocidad de la luz, que los astronautas dicen que cuando están en el espacio, cuando ellos están durmiendo, aún durmiendo las pueden ver esas cosas y no pueden descansar bien. Mas sin embargo, nosotros aquí en la tierra podemos dormir, cerrar los ojos y no ver esas cosas. Gracias a la atmósfera que rodea la tierra. O sea, usted se pone a ver esos documentales y usted dice, wow, verdaderamente que tuvo que haber un ser de alto grado y supremo que creó todas esas cosas, que aún esas cosas, como hay oxígeno aquí, el oxígeno no se escapa porque hay una atmósfera que lo cubre. Sin embargo, en otro planeta, que hay vida, que había esto, pero no hay una atmósfera que digamos que la gente pueda respirar. Entonces, ese maravilloso Dios se ha mostrado su poder a través de la creación. Sabemos que hay un Dios, un ser supremo que creó. Pero ese ser supremo que nosotros vemos, yo no lo puedo conocer de una manera personal e íntima por la creación. Hay unas religiones que dicen, vamos a conectarnos con la naturaleza. En sí, hasta hay películas en donde los individuos tienen una comunión y una relación con la naturaleza. Eso es un tipo de religión que hay.
Y usted ve que las personas van a la meditación y ellos han tenido un contacto con la naturaleza y una paz interior y todas esas cosas. Pues mire, por medio de la naturaleza, de una manera personal, yo no puedo conocer a Dios. La naturaleza me enseña que hay un ser supremo poderosísimo. Pero ¿sabe cómo yo puedo conocer de una manera personal e íntima ese ser supremo? Aquí nos lo sigue diciendo el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? O sea, la naturaleza me muestra el poder de Dios, pero no me muestra la misericordia y el amor de Dios. ¿Quién entonces yo puedo ver que Dios es un Dios misericordioso, ese ser supremo, que me ama, que es compasivo? A través del Señor Jesucristo. Él mismo dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. Porque Tomás dijo en Juan 14, dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Mire, hermano, déjeme decirle esto. Si Jesús no es Dios, entonces Él cometió la blasfemia más grande de su vida. Porque Él se comparó al Dios supremo. Él dijo, el que ha visto al Padre, me ha visto. Y Él luego dijo, yo soy la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, el primero, no de ser creado, como los falsos testigos de Jehová dicen. Por ejemplo, ellos usan unos versículos en el Evangelio de Juan, donde dice, es que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Mire, ya aquí le voy a dar un paréntesis, porque eso se enseña en la doctrina del Señor Jesucristo. Pero Juan, el Evangelio de Juan, en esos 21 capítulos, presenta a Jesús de dos maneras. Lo presenta como hombre y lo presenta como Dios. Hay un momento que Él habla como hombre. El Padre es mayor que yo. Pero hay un momento que Él habla como Dios. Cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En donde Él mismo dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, hablando del día de reposo. Cuando hablaban del día de reposo, donde Él, siendo hombre, se hizo igual a Dios, lo querían apedrearlo. Luego lo vamos a ver, bueno, vamos a verlo de una vez. Juan capítulo 5, ya de una vez que me preguntaron algunos mentalmente ya. Juan capítulo 5, versículo 18. Presta atención aquí. Sí, porque hay personas que usan un versículo y dicen, no, pero mira, si Cristo dijo que el Padre es mayor que yo, entonces Jesús no es igual a Dios. Él está hablando como hombre allí, porque Él era 100% hombre, 100% Dios. Pero Juan lo presenta como hombre cuando tuvo hambre, tuvo sed. Pero también Juan lo presenta como deidad, como un ser sobrenatural al cual se le puede rendir culto, porque le adoraron. Él recibió adoración, muestra de que en Él hay una deidad. Mire cómo dice aquí Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Están allí, hermanos? Para los que no me entienden, ya. Mire, Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Mire, de eso vamos a hablarlo más adelante, pero la palabra Padre, cuando Jesús le dice al Dios Padre, no era la misma idea que usted y yo tenemos como mi Padre que me engendró o mi Padre que me creó. Hermano, el pensamiento del judío es muy diferente al del occidental. En sí, la Biblia fue escrita desde el punto de vista oriental, no occidental. Muchas veces leemos la Biblia y lo vemos desde el punto de vista de cómo hemos sido criados y no entendemos a veces muchas cosas porque hay muchos usos y costumbres aquí. Pero aquí cuando Jesús habla de Padre, cuando Él dice Padre, Él no está diciendo me engendró, Él está hablándose yo soy igual a Él, porque aquí lo dice. ¿Por qué lo querían apedrearlo? Porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual
a Dios. Entonces, como un individuo, un hombre, si es un hombre como dicen, común y corriente, que solamente fue creado por Dios, quería hacerse igual a Dios y Dios el Padre lo aceptó. Porque Satanás sí se quiso ser igual a Dios. Pero aquí, no señor, acá arriba no. Para afuera lo sacan. Porque el mismo Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Por lo tanto, hermano, aquí le di un la acerca de lo que vamos a estar hablando, de acerca de Dios. Dios significa ¿qué? Ser supremo. Y supremo quiere decir de muy alto grado, que no existe nadie como Él. Ahora, vamos a ver aquí, primera cosa, la existencia de Dios. La Biblia, bueno, la palabra existir, vamos a ver, la palabra existir tiene dos ideas. Primero quiere decir algo que es real, cierto, auténtico o innegable, o tener vida. Quiere decir que este maravilloso ser supremo, Él es real, es auténtico y no lo podemos negar. Aunque las personas dicen, no, Dios no existe, eso es algo de fantasía, nosotros venimos de los primates, que venimos que el abón perdido, y comienzan con todo su disparate ahí. Y ellos comienzan a hablar siempre con sus cosas. Pero a la larga, hay un Dios que verdaderamente que existe y que tiene vida. Mira aquí, la Biblia no busca probar que Dios existe. La Biblia no busca eso. ¿Por qué, hermanos? Porque su existencia es presentada como un hecho que no necesita ser aprobado. En el principio creó Dios, o sea, el ser supremo, los cielos y la tierra. O sea, la Biblia no busca probar que Dios existe. Ya Dios existe ya. Es como personas que dicen, creen como que la Biblia es un libro de ciencia. Sí, toca ciencia, sí, toca ciertas cosas. Porque hay cosas que usted puede leer en el libro, por ejemplo, el libro de Job, que dice que el hierro se saca del polvo de la tierra, que el bronce se saca de las piedras. O sea, y uno puede ver ciertas cosas que tienen que ver con física, química, etcétera. Pero ese no es el punto. Porque hay personas que dicen, no, que la tierra es plana, que la tierra es redonda. Y mire, si quiere creer que es un triángulo, eso es un problema. Y que se quieren usar versículos de la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, hermano. La Biblia tiene dos propósitos. Primero, que el hombre conozca a Jesucristo. Y segundo, que el conoce a Cristo sea enteramente preparado para toda buena obra. That's it. Pero la gente empieza con sus tonterías. Hermano, quiero hacer una pregunta acerca de por qué Josué dice que el sol se detuvo cuando la Biblia dice que la tierra gira alrededor del sol. Pero, hermano, es que Josué no está hablando del punto de vista científico, Josué está hablando de lo que él vio. Pero la gente empieza a buscarle la quinta pata al cat, ¿no? Al gato. La Biblia no busca probar que Dios existe. La Biblia ya dice que Dios existe. En el principio creó el cielo y la tierra. El uso de la razón prueba que Dios existe. Mire, la creación tiene que tener un creador. Una vez ganando alma aquí en Genova Park, como una puerta, sale un muchacho, el muchacho iba, porque siempre los que andan con toda esta cuestión de que Dios no existe, que son, ¿sabes? Personas de universidades, y siempre son los que siempre andan con todas esas tonteras, porque como le lavan el cerebro, y como la mente usted la puede torcer con palabras y filosofía, pues etcétera. Pero yo me acuerdo que el muchacho salió, no, porque yo no creo en eso, que hay un Dios, que yo creo en el Big Bang, y comienza por ahí hablando. Ok, mira, yo le dije, mira, esta puerta es de tu casa, sí, está bonita, tiene diseño. Si yo te diría a ti que esta puerta se creó sola, ¿tú me creerías? Dice, oh, no. Yo dije, no, pues sí, ¿por qué no? Pues se creó sola, mira, se pintó sola, se diseñó sola y se montó sola. Dice, no, no puede ser. Digo yo, ¿por qué? Dice, no, porque algo tan bonito, dice él, y tan perfecto que está ahí para cerrar la puerta, no se puede haber quedado sola. Y digo, mijo, me dio ganas de darle por la Biblia así, ¡pam!, en la cabeza. Digo, mijo, tú no crees, si tú no crees que esta puerta no se creó sola, ¿tú crees que este perfecto universo se creó solo? Se quedó pensando y dice, oye, tiene verdad, tiene razón. Porque ve cómo le lavan el cerebro. Le lavan tal el cerebro que no tengan un pensamiento crítico de lógica y de razón para entender y analizar. Son cosas como tontas. Yo no puedo decir que este micrófono se creó solo. Yo no puedo decir eso.
Si digo eso, dicen, busquen un psiquiatra, un psicólogo, este brother está loco. Esto se creó solo. No, y hasta se puso solo, el hermano Ramírez no lo puso, se puso solo ahí. Este púlpito se hizo solo, se pintó solo, se hizo su diseño solo. Hermano, y nosotros podemos decir, eso es cierto, no se creó solo. Ahora el cuerpo humano, hermano, esta máquina que tenemos, con órganos, cada órgano tiene una función. Hasta los pelitos de la nariz tienen una función. Esos pelitos que a veces le salen como hebra que parecen alambre, que le salen a veces a uno, ¿no? Sí, esos pelitos aquí en la nariz tienen su función. Las pestañas tienen su función. Ahora, yo no sé cómo algunas mujeres se ponen unas pestañas que parecen arañas que tienen ahí. Pero yo creo que esas no hacen la función de la pestaña original. Los otros días fui a la tienda y le dije a mi esposa, digo, me vi una con una pestaña que le salían aquí, que si se caía, queda parada la pobre ahí. Todo, hermano, tiene una función. Los párpados, todo tiene una función. ¿Usted cree que se creó todo solo así? Cada órgano del cuerpo tiene una función. Y yo no creo que se haya creado solo. Entonces, si yo no creo que un libro, un carro, cosas se crearon solo, ahora imagínense mi cuerpo humano, los ojos, lo que hay dentro allá de los ojos, detrás de los ojos, la sangre. Ahí está la vida del ser humano. Porque usted ve que cuando el doctor le manda a hacer los análisis, porque la vida de la carne está en la sangre, la Biblia lo dice, es ahí donde se encuentra todo. Si tu sangre está alcalina, es ácida. Si está alcalina, tiene buena salud, te puede evitar cáncer y un montón de cosas. Si está ácida, olvídate, vas a tener un problema con tus órganos un día, riñón, etcétera, hasta un cáncer, etcétera. Si tiene colesterol alto, si tiene diabetes, la vida de la carne está en la sangre. Y ese precioso líquido, vamos a decir allí, la sangre, que el ser humano no ha podido crear porque necesita, para ponerle a otro, tiene que ponerle de su mismo tipo, etcétera, que se creó solo. Óigame, es algo que se cae de la mata, ¿eh? Pero mire, el universo no pudo haberse creado solo, aunque hay quienes que lo afirman. Pero mire Romanos, vamos a Romanos, más adelante. Romanos, y vamos a casi finalizar aquí. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer aquí hasta el 21. Romanos capítulo 18. Más adelante, Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Están ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, Romanos 1:18, con los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, mire, ese Él está acentuado, se refiere a una persona, su eterno poder y deidad. ¿Ve? La palabra deidad. ¿Qué significa deidad? Un ser sobrenatural. Entonces podemos decir aquí claramente, el eterno poder del ser sobrenatural se hacen claramente visibles. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Ningún ser humano tiene la excusa el día que vaya delante de Dios y decir, yo nunca creí en Dios. No, hay un creador. Y déjeme decirle esto, aunque un ser humano niegue la existencia de Dios o diga que hay un Dios y dice porque yo no lo veo, pero un día le va a dar cuenta a ese ser supremo. Unos para vida eterna y otra para condenación y confusión perpetua, dijo el profeta Daniel. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ve la razón, la mente. ¿Qué es lo que dicen estas personas acerca de la evolución? No, pues como yo no veo a Dios, yo no creo que eso existe.
Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Para los años 60 hubo una frase que se puso muy de moda. Y fue un ruso, el primero que fue al espacio, Yuri Gagarin. Él dijo estas palabras: yo fui al cielo y busqué a Dios y no lo encontré por ningún lado. Y esa frase se hizo muy de moda entre los ateos, comunistas. Judy fue al cielo, buscó a Dios, al espacio y no lo encontró. Y alguien dijo el Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hermanos, si hay un Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, creador de los cielos y de la tierra. Una persona cuando viene y conoce a ese maravilloso Dios a través de la persona de Jesucristo, le va a dar cuenta en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para que reciba según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero aquellos cuando parten sin haberle conocido a través del Señor Jesucristo, irán al juicio del gran trono blanco. Y allí no va a haber excusas. Y Juan el apóstol dice que cuando vio aquellos muertos de pie ante Dios que murieron sin arrepentimiento, delante de ese ser supremo, enmudecieron. Enmudecieron. Porque se darán cuenta de que ese ser supremo, creador, que no hay otro como él de alto grado, sí es real. Pero ya va a ser too late. Porque después de la muerte, no hay que Dios me saque de pena y me lleve a descansar. Ese ser supremo saca una persona que lo saca de pena y lo lleva a descansar en vida, cuando se conoce ese ser supremo a través de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entenderte, a comprenderte. Como dijo Job, solamente esto es un susurro de tu conocimiento. Solamente es un borde, porque es imposible conocerte de una manera tan perfecta. Pero gracias porque tú te has revelado en Jesucristo y nos has dado tu palabra para poderte comprender. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice la segunda parte en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.